18 de octubre, festividad de San Lucas, evangelista. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la cosecha que mande obreros a su cosecha. Pónganse en camino. Miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz de ustedes, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, 18 de octubre, la Iglesia celebra la fiesta de San Lucas, evangelista, es decir, autor de uno de los evangelios que, como bien sabemos, son 4. Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas. A este Lucas es al que hoy día, 18 de octubre, la Iglesia celebra su fiesta. Y luego el Evangelio según San Mateo. 4 perspectivas, 4 visiones de la vida de nuestro Señor. Y es que la vida de nuestro Señor Jesucristo es tan rica, no puede ser de otra manera. Es Dios entre los hombres. Una vida tan rica, aunque corta en el tiempo, porque apenas 33 años, y de esos 33 años solamente 3 se dedicó al ministerio público, que es básicamente lo que contemplan los evangelios. Pero decíamos, una vida tan rica en todo aspecto que se necesitan estas 4 perspectivas, estas 4 visiones: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una de ellas es la de San Lucas. San Lucas, por lo visto, oriundo de Antioquía y además médico de profesión. Se convirtió a la fe pues poco después de que se iniciara la gran expansión del cristianismo con ocasión de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, hacia el año 33, hacia el año 35. Poquito después se estaría convirtiendo San Lucas. Por lo visto va a ser compañero de San Pablo en los viajes, a partir del segundo viaje de San Pablo. El mismo San Lucas de alguna manera lo da a conocer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es otro de los escritos de San Lucas. San Lucas, de sus escritos, tiene como 2 tomos. El volumen, podríamos decir, que hace referencia al Evangelio, lo que ahora llamamos Evangelio según San Lucas, y el otro volumen, los Hechos de los Apóstoles, contándonos la historia de la Iglesia en sus primeros pasos. Y ahí San Lucas en un momento determinado se incluye él en las acciones, en las actividades misionales de San Pablo. Por lo visto acompañó a San Pablo en su segundo viaje apostólico y estuvo al lado de San Pablo, sobre todo al final de su vida, porque San Pablo también hace referencia a San Lucas, el médico, ¿no? Y que le pide que le acompañe, ¿no? Ya hemos dicho pues que es el autor de uno de los 4 evangelios y es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Con respecto al final de su vida no se conocen datos, pero la tradición siempre lo ha venerado como mártir,
como la gran mayoría o casi todos los apóstoles y también los sucesores de los apóstoles, mártires, ¿no? Los primeros mártires. Pues hoy día la iglesia está celebrando a San Lucas y hemos dicho que él es el autor del tercer evangelio y también el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas, al inicio de su evangelio, nos dice unas palabras que realmente son muy significativas, porque San Lucas empieza diciendo que él se ha propuesto escribir lo que luego va a resultar el tercer evangelio. Se ha propuesto escribir, aunque ya muchos otros han escrito algo, ¿no? Y se ha propuesto contar todo lo que los testigos oculares de esos acontecimientos. ¿A qué se refiere con esos acontecimientos? Se refiere a toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, y los testigos oculares se está refiriendo a los apóstoles. Entonces dice él: yo me he propuesto, después de haber investigado todo, de haber leído lo que ya algunos han escrito, de haber escuchado a otras personas, de haber escuchado a los mismos testigos oculares y lo que ellos han contado, yo también me he propuesto escribirlo de manera detallada, ¿no? Desde el principio, incluso va a decir San Lucas. ¿Por qué dirá desde el principio? Porque ya pensemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos o en el Evangelio de San Juan, que nos cuentan directamente la actividad, el ministerio público de nuestro Señor, pero no nos cuentan la infancia, por decir, la encarnación, la anunciación, la encarnación, el nacimiento del Señor, el encuentro de los magos, el encuentro con los pastores, la persecución de Herodes, ¿no? La infancia del Señor cuando tuvo 12 años nuestro Señor y se quedó en Jerusalén, y cómo María y José lo buscaron. Pues eso no lo cuenta Marcos, eso no lo cuenta San Juan. Y por eso San Lucas va a decir: yo me he propuesto contarte todo, querido Teófilo, desde el principio, desde que las cosas empezaron, desde el principio. Por lo tanto, por eso cuenta también la anunciación del ángel a María, la encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento, ¿no? Bueno, San Lucas nos está diciendo todo eso en sus 4 primeros versículos. Yo también me he propuesto, después de investigar todo con mucho detalle, después de investigar todo lo que los testigos oculares pues nos han contado, para que veas la certeza de lo que te han dicho. Le dice a Teófilo, para que veas que todo esto es verdad. Todo esto es verdad, lo que nos cuentan de nuestro Señor Jesucristo. Pues esto es lo que San Lucas después va a desarrollar a lo largo de todo su evangelio. Podríamos decir que un resumen de eso es lo que dice San Juan en su evangelio. San Juan, en el capítulo 20, en los versículos 30, 31, San Juan dice: todos estos signos se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Todas estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús, ese hombre llamado Jesús, es a la vez el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida eterna, se refiere, en su nombre. Pues esa es la razón de los evangelios, demostrarnos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios Hijo, Dios hecho hombre, y que por eso, contándonos todo eso, pues se despierte nuestra fe en Él, ¿no? Tengamos fe en Él, y de esa manera alcancemos también la vida eterna. Pues eso que dijo San Juan es aplicable para todos los evangelios, para todo el Nuevo Testamento y para toda la Sagrada Escritura, para toda la Biblia. Para toda la Biblia. Y eso es lo que intenta San Lucas, ahora que estamos celebrando su fiesta. Y eso es lo que nos propone San Lucas. Pero además, San Lucas
a su evangelio, el evangelio según San Lucas, se le suele también llamar el evangelio de la Virgen María, porque San Lucas especialmente cuenta cosas de la Virgen muy entrañables. Ya hemos dicho, cuenta por ejemplo la anunciación, cómo el ángel Gabriel se presenta ante la Virgen y le dice: salve llena de gracia, el Señor está contigo. Cuenta esa conversación maravillosa entre el ángel y María. Y al final pues María va a decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Todo eso lo cuenta San Lucas y después cuenta cómo inmediatamente María se dirigió a visitar a su prima Isabel, que por el ángel María se había enterado que Isabel ya llevaba 6 meses de embarazo, y de manera inmediata, diligentemente, dice San Lucas, es decir, con prisa y con cariño y con rapidez, se dirigió a visitar a su prima Isabel y San Lucas cuenta esa conversación maravillosa entre María e Isabel. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Dios? ¿De dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Dios? Apenas escuché tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, le va a decir Isabel, y la Virgen va a pronunciar aquel cántico que llamamos el Magnífica. Bueno, todo esto lo cuenta San Lucas con mucho cariño, con mucho amor. San Lucas cuenta cómo apenas nacido el niño, aparte de contarnos todo el tema del viaje a Belén y cómo no lo recibieron ahí, nos cuenta también, apenas nacido el niño, cómo una legión de ángeles, a los primeros a quienes van a comunicar este misterio grandioso, ¿no? Este momento grandioso para toda la humanidad de todos los tiempos. Cambió la humanidad a partir de ese momento, o poco a poco, ya, sobre todo con el ministerio público de nuestro Señor. Pero el momento cambia cuando Dios se hace hombre aquí en la tierra. Y San Lucas cuenta ese momento y cuenta cómo una legión de ángeles va a entonar un cántico celestial. Unos ángeles cantando aquí en la tierra ante unos hombres que en ese momento eran como los descartados. Es decir, unos pastores que eran considerados pues gente impura generalmente por los judíos. ¿Por qué? Porque estaban en contacto con la naturaleza, porque estaban en contacto con los animales, porque no cuidaban todos estas prescripciones de abluciones, es decir, de lavado de manos, lavado de todas las cosas, y eran considerados impuros. Y sin embargo, para Dios su mirada es otra. Aquellos hombres fueron considerados los más dignos para escuchar un cántico celestial entonado directamente por un coro de ángeles. Cantaron ante ellos, además de comunicarle que había nacido el Salvador. Bueno, todo esto nos cuenta San Lucas. Por eso su evangelio se le suele llamar el Evangelio de María, el Evangelio de la Virgen María. San Lucas va a contar cosa tan íntima, incluso por 2 veces, como que la Virgen, todos esos acontecimientos que le venían pasando, la anunciación, la encarnación, la visita a su prima Isabel, el nacimiento del niño, la presentación del niño en el templo, la purificación de ella en el templo, como el niño se perdió también y a los 3 días fue encontrado. Bueno, San Lucas va a decir que todas esas cosas la Virgen María las guardaba, ¿no?, en su corazón, las retenía en su corazón para luego meditarlas, para reflexionar sobre esos acontecimientos. San Lucas nos está dando una clave de cómo rezar el rosario. Meditar los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Y más que San Lucas, la Virgen María es la que nos da esa clave. ¿Cómo se pudo enterar San Lucas que la Virgen, todos esos acontecimientos, todos esos misterios, ella las guardaba, las meditaba, las guardaba en su corazón? ¿Cómo algo tan íntimo podía haberse enterado San Lucas? Y San Lucas lo cuenta, está ahí en el capítulo 2 de su Evangelio, en el versículo 19 y también en el versículo 51. Cuenta precisamente eso, que la Virgen guardaba todas esas cosas y las meditaba y las guardaba en su corazón.
Por eso es un evangelio maravilloso. Es el evangelio de la misericordia. Es el evangelio de la misericordia. Nos narra a nuestro Señor Jesucristo la misericordia hecha persona. La divina misericordia, precisamente. Y por eso a la Virgen también la llamamos Reina, Madre de la Divina Misericordia, Madre de Jesucristo. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Y San Lucas nos narra, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, nos narra aquella famosa capítulo 15, donde narra las parábolas del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida, el dracma perdido. Son las parábolas de la misericordia. Pues hoy día la Iglesia celebra a San Lucas. Es un motivo para renovar nuestra fe en Jesucristo, nuestra condición de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Somos seguidores de Cristo, cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo a partir del sacramento del bautismo, como San Lucas fue discípulo de San Pablo, fue discípulo de nuestro Señor y supo poner toda su vida en manos del Señor. Pues también que nosotros, en manos del Señor y en manos de la Virgen Santísima. San Lucas nos presenta un modelo de vida de seguimiento a nuestro Señor Jesucristo y de seguimiento y devoción y amor a la Virgen Santísima. Que lo tengamos muy presente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.